Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Cristian Beltrán. En el video de hoy les voy a hablar sobre qué es y qué no es judicialmente, jurídicamente, qué es y qué no es el delito de acoso sexual. Y es que desde hace un tiempo en Colombia, en Latinoamérica y en buena parte del mundo del habla hispana, digamos, se ha venido en una serie de progreso y retroceso en este delito. Se han venido implantando una serie de creencias, algunas positivas, muy buenas, otras no tanto. Y esto se debe principalmente al auge del progreso, si se puede llamar así, digamos, a una mayor vivencia social de los movimientos progresistas, específicamente de uno de los movimientos que conforman toda esta ola progresista, porque son varios, y es, digamos, las luchas feministas de específicamente lo que llamamos en esta cuarta ola el feminismo de género, que ha tenido aciertos, pero que en mi opinión personal ha tenido más retrocesos y más desaciertos, digamos, más fracasos que victorias. Una de estas luchas, por eso creo que es pertinente este video, es sobre la deconstrucción de ciertos, digamos, comportamientos sociales que podrían estar cayendo en la categoría del delito del acoso sexual. Que hay luchas muy válidas como el lograr que se tipificara, claro, todo esto sujeto a debate, ¿no? En esto del derecho y del bienestar social, pues no hay una sola verdad, ¿no? Lograr que se tipificara el delito de feminicidio, eh, creo que fue un buen logro. Hay otros que, pues, que habría que examinar con lupa si se avanzó o se retrocedió en esos campos. Quiero hacer este video, digamos, claro, desde mi posición como hombre heterosexual, pero también como estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, no en vano la catalogada como la mejor universidad del país y una de las mejores facultades de Derecho de Latinoamérica. Voy a dar mi concepto como jurista a lo largo de todos estos años, la conclusión a la que llego. Creo que tengo suficiente información para llegar a una conclusión relevante sobre el tema. Lo primero que yo quisiera destacar en calidad de estudiante de derecho es, uno aprende en esta carrera que hay varios tipos de delitos. Entonces vamos a definir dos tipos de delitos que son muy importantes para lograr, para abordar este debate. El primer tipo de delitos es aquel delito, bueno, todo, por regla general, todos los delitos son dolosos. Pero hay unos que admiten la modalidad culposa. ¿Esto qué es? Vamos a cuadrar aquí para que el brillo no nos afecte tanto. Creo que ahí me está dando mucho brillo el tablero. Vamos a moverlo un poquito. Eso. Mover la cámara. Lo primero es que hay unos delitos que sí o sí son dolosos. Dolosos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una intención de hacerlo. Una intención de hacerlo. O lo que llamamos popularmente una mala fe. Ese es un lenguaje coloquial, ¿no? En pocas palabras, en derecho decimos que este tipo de delitos tiene un elemento subjetivo, es decir, hay una motivación. Elemento subjetivo. Es subjetivo. El autor quiere hacerlo. Quiere, o sea, no hay posibilidad. Solo se puede cometer si el autor quiere. Pero hay otro tipo de delitos que son culposos. ¿Qué quiere decir? Que se pueden generar en la realidad sin que haya una intención. ¿Sí? No necesita que el autor medie una intención, porque puede ser una negligencia, es decir, el autor. Entonces acá entran los culposos y los preterintencionales. Después vamos a ponerlos por ahora en una sola categoría. Obviamente son diferentes, pero los quiero usar para señalar este ejemplo. A lo que quiero ir es que este tipo de delitos son delitos donde el autor quiere cometer algo. Es decir, hay una intención, un elemento subjetivo, una mala fe de hacer un daño. ¿Sí?
El autor quiere hacer eso. Pero en este tipo de delitos no, porque una preterintención es algo que va más allá de la intención, ¿sí? Yo quería hacerle algo y resulta que fue más allá, y son muy pocos, la verdad. Está el aborto preterintencional, el homicidio preterintencional, creo que hay esos dos. Ahorita en ese momento no recuerdo más, hay uno por ahí que no me acuerdo. Pero es, por ejemplo, yo lo quería lastimar y terminé matándolo. Ya va más allá de la intención, pero hay una intención de todas formas, ¿sí? Por eso no he hablado todavía de eso. Pero vamos a hablar de los culposos, que es cuando no hay una intención, cuando pueden ser por negligencia, ¿sí? Un accidente, cuando se pueden ocurrir por accidente, pero no por accidente quiere decir que deje de haber una responsabilidad, sino claro, el autor, siempre hay un ser humano que lo comete, dijo, no, pues cometí un accidente, ¿sí? Digamos, él cometió una negligencia, no revisó los mecanismos de seguridad, una persona terminó lastimada, herida o muerta, pero pues la intención de él no era que esa persona resultara lastimada, pero sucedió, ¿cierto? Este tipo de delitos, a este tipo de delitos los primeros los llamamos de intención, ¿cierto? Y a este segundo lo voy a clasificar así para que sea más entendible el punto a donde quiero llegar. Un tipo de delito donde hay una intención, es decir, dolosos. Dolosos, coloquémoslo aquí otra vez. Hay una intención. El sujeto quiere hacer eso, ¿sí? Por ejemplo, un fraude electoral. El sujeto lo quiere hacer. No hay un delito, ¿no? Porque lo que habría sería un error. No, pero un delito donde el sujeto quiere hacer eso, ¿cierto? Por ejemplo, en uno de los tipos penales donde se pide esto es en el genocidio. El genocidio se puede confundir con un asesinato colectivo o con una masacre. ¿Por qué? Porque en el genocidio hay una intención de exterminar un grupo poblacional, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que hay un tipo de delitos donde lo que prima, donde lo que se debe establecer es la intención del sujeto. ¿Qué es lo que quería hacer el sujeto? ¿Sí? ¿Él quería hacer eso? Y el otro, donde los culposos, es donde hay un resultado, generalmente configurado en un daño, ¿cierto? Entonces, en este tipo de delitos culposos lo que importa es el resultado. Hubo un resultado. Una persona terminó herida, una persona le terminó lastimada, hubo algo que sucedió, ¿cierto? Pero no hubo una intención del sujeto de hacerlo. En esto sí. En esto sí. Entonces, la gran mayoría de los delitos son de intención. Porque, bueno, todos los delitos son dolosos, por regla general son dolosos, ¿cierto? Pero hay unos que admiten que la persona no tenía la intención de cometer ese delito, sino que fue el resultado de algo, generalmente una negligencia o un accidente, una de esas dos. Claro, si es fuerza mayor o caso fortuito, pues hay un eximiente de responsabilidad. Pero vamos a suponer que no fue ni causa mayor, ni fuerza mayor, ni caso fortuito, sino que se pudo haber previsto. Es decir, lo que hubo fue una negligencia de esa persona. Entonces fue culposo. Pues bien, el delito de acoso sexual, una de las luchas feministas con las que padecimos los hombres heterosexuales, y no quiero acá entrar en el papel de víctima, ¿no? Pero los que sentimos pues como ese ataque muy misántrico hacia nosotros es que querían catalogar el delito de acoso sexual como un delito de resultado. Es decir, que bastase con que la persona se sintiese, afortunadamente en años de práctica judicial, pues esa tesis no tuvo mucha fuerza porque va en contravía del principio mismo del delito, ¿cierto? Que bastase con que la persona, si era mujer, no aplicaba para los hombres, no, si era mujer, se sintiese que hubiera habido un acoso y ya con eso era prueba irrefutable que había un acoso, ¿sí? Pues, digamos, contándome a mí, el movimiento masculinista de Colombia dio el debate, claro, académico, ¿no?
hay un sector muy reducido del feminismo, pero muy reducido del feminismo, que todavía se abre el debate, ¿no? Pero la histeria colectiva que contaminó, pues fue muy difícil hacer el debate porque, claro, de entrada yo soy un hombre heterosexual y eso era como si hubiera nacido judío en la época nazi, entonces no podía hablar sobre el tema porque es... Entonces empecemos a aclarar que el acoso sexual es un delito de intención y es un delito que pueden ser víctimas tanto hombres como mujeres. No es un delito de género. No es un delito donde haya un sujeto donde solo una de las personas pueda ser víctima, como si lo hay en el feminicidio, ¿sí? O solo uno de los sujetos de los géneros lo pueda cometer, como en el caso del aborto, que sigue siendo delito, diferente es que haya sido despenalizado en unos casos, ¿cierto? Donde solo lo puede cometer la madre del que está por nacer, ¿no? Y en algunos casos, si fue inducción al aborto, que es un delito diferente, sí, pero en principio el aborto sería únicamente una responsable. Entonces empecemos por decir que el acoso sexual es un delito de intención. Tiene que haber una intención. ¿Por qué no puede ser un delito de resultado? Entonces, la tesis feminista que no logró imponerse era que bastaba con que la mujer, si era mujer, se sintiese que había un acoso para que esto fuera prueba irrefutable que había un acoso. Digamos, yo entiendo el punto de prevenir las violencias de género, sí, es una lucha válida, pero lo que debatimos acá son los métodos y el alcance, hasta dónde debemos llegar para justificar una lucha, hasta borrar la presunción de inocencia, que no es patriarcal, eso no fue un invento del hombre heterosexual, no, eso fue una conquista de la humanidad luego de muchos años de injusticias, de la época de inquisidores, donde te torturaban a ti para sacarte la confesión y la confesión era la prueba, donde asumían que usted era culpable sin darle la oportunidad de defenderse, ¿no? Entonces el debido proceso, en otro video hablaré sobre el debido proceso, pero el debido proceso es un logro de la humanidad. Eso no es que sea del hombre y no es para proteger asesinos ni para no. Es porque, hombre, eso hace parte de lo que conocemos como derechos humanos y derechos fundamentales. No puede ser un delito de resultado porque hay muchos delitos que comparten los mismos síntomas o los mismos resultados que el acoso sexual. Entonces entraríamos en una ambigüedad que en derecho se llama concurso. Concurso homogéneo porque se tendrían los mismos resultados, ¿cierto? ¿Y cuáles serían los síntomas? Entonces, primero viene el problema de definir los síntomas. Vamos a ver, ¿cuáles son los síntomas? Si los síntomas los siente cada persona, valga la redundancia, podrían ser distintos en cada mujer. Pero vamos a suponer que un síntoma sea el sentimiento. Sentimiento. Esto nos entra en un problema probatorio, que es que, ¿cómo pruebo yo cómo se siente alguien? ¿Me basta con su palabra? Sí, uno puede, el artículo 83 de la Constitución Política nos obliga a presumir la buena fe, pero ¿y si está actuando de mala fe? Porque ese es el riesgo, ¿sí? ¿Cómo sé yo cómo se siente una persona? ¿Hay un centinómetro o un indicador de sentimiento? No. Entonces, probatoriamente, pues esto no tiene ningún sentido. No hay forma de probar cómo se siente alguien. ¿Mm? Entonces, pero vamos a suponer que, listo, que lo tomamos en consideración, que la persona se sintió. ¿Cuál sería ese sentimiento? Entonces, bueno, se sintió constreñida, digamos, constreñimiento. Es decir, se sintió coaccionada. Y el más famoso, se sintió incómoda. Este genera un problema casi que existencial, porque imagínate el número de situaciones que hacen sentir incómoda a una persona. ¿Mm? Básicamente, si el clima las hace sentir incómoda, entonces estarían siendo víctimas en ese momento. Si yo voy en un autobús y voy de pie, como es costumbre en Bogotá, y no hay un solo puesto disponible, ¿cómo se siente una persona, una mujer, supongamos, o un hombre, o cualquier persona, en una situación de esas? Incómodo. Si yo tengo una indigestión porque, no sé, almorcé algo pesado, di tú
algo que no sea, que tenga fama de ser pesado, mm, alguna leguminosa, frijol, garbanzo, y tengo esta malestar estomacal, ¿cierto? Con una posible diarrea, que quién sabe, no sé, el estómago de cada quien es diferente. ¿Cómo me siento yo en esa situación? Incómodo, ¿sí? Si yo, no sé, no, por alguna razón no me cambié la ropa interior, no sé, estaba sucia o no amanecí en la casa o me cogió lo tarde o amanecí con sueño, ¿cómo me siento yo todo el día? Incómodo. ¿M? Si en un caso de una mujer, si con todo respeto, ¿sí? No sé, el producto higiénico que estoy usando, la toalla, no era lo que resultaba ser o se le olvidó empacar de más o se mojó o qué sé yo, ¿cómo se siente? Incómodo. Entonces esto genera un problema existencial que es que básicamente cualquier situación que haga sentir incómodo a alguien sería un acoso sexual y entramos en un absurdo de la existencia, porque entonces eh, muchas cosas y bueno, prácticamente todas las situaciones me hacen sentir incómodo. Y eso no implica que si hay un hombre cerca le esté acosando sexualmente. Pero vamos a seguir con los síntomas. Constreñimiento o coaccionar. Hay muchos delitos que cumplen esto, ¿sí? Eso no es único el acoso sexual. Entonces eso nos genera una ambigüedad que no sabríamos, si lo evaluamos por el resultado, no sabríamos definirlo. ¿Por qué? Porque dígame usted, ¿cómo se sentiría una persona, hombre o mujer, por ejemplo, que esté siendo víctima de extorsión? Entonces, por ejemplo, ¿qué produce el constreñimiento? La extorsión. ¿Cómo te sientes tú si estuvieras extorsionada, coaccionado? Ah, bueno, que siente miedo o que siente temor, pues. ¿Eso también lo cumple este delito? O sea, es que siento miedo y por eso él me está acosando. No, una cosa es sentir miedo y otra cosa es que la persona, que si un hombre heterosexual la esté acosando. Porque, pongamos en este ejemplo, ¿qué delitos me hacen sentir temor? La extorsión es uno, que me hace sentir coaccionado, me hace sentir constreñido, porque estoy siendo extorsionado, me hace sentir miedo, porque sí, es un delito donde me están haciendo sentir todo esto. Hasta ahí no hay diferencia con el acoso. Son los mismos síntomas. Me hace sentir incómodo, me hace sentir coaccionado, me hace sentir constreñido, me hace sentir miedo y son los mismos síntomas. Entonces, ¿cómo diferencio yo que es acoso y que no es una extorsión, por ejemplo? Otro delito que me hace sentir esto, la amenaza. Si a mí me están amenazando, ¿cómo me siento yo? Me siento incómodo, me siento coaccionado, me siento constreñido, tengo miedo. Son los mismos síntomas. No hay un síntoma diferente. Si lo evaluamos por el resultado, ¿okay? Que era la tesis feminista, evaluar el delito por el resultado, es decir, por cómo se sentía la persona. ¿Sí? ¿Qué otro delito me produce eso? El pánico, el delito de causar pánico en público, el terrorismo. Es decir, hasta ahí hay 4 delitos diferentes al acoso. El acoso laboral, el hostigamiento o discriminación, que el hostigamiento o los actos de discriminación, aquí en Colombia se llama hostigamiento, pero este se refiere al bullying, al matoneo, que está en el artículo 134 del Código Penal. Sobre él vamos a hacer un artículo. La sentencia de constitucionalidad de este artículo es muy interesante porque define los límites de la libertad de expresión. 4 y uno más que se ha hecho vía presente jurisprudencial, un total de 5 límites a la libertad de expresión, toda libertad de expresión en redes sociales o personal. Entonces aquí tenemos un listado de al menos 6 delitos que me producen los mismos síntomas que el acoso sexual. El matoneo, cuando a mí me están hostigando, bueno, discriminación, también lo podemos llamar, discriminación. Discriminación, matoneo, hostigamiento son el mismo en el Código Penal colombiano, 134b del Código de la Ley 599 de 2000. ¿Cómo me siento yo cuando me están matoneando o discriminando o hostigando? Me siento incómodo, es el mismo síntoma. Me siento coaccionado,
Me siento constreñido, me tengo miedo. ¿Cómo me siento yo cuando hay acoso laboral? Me siento incómodo, me siento coaccionado, me siento constreñido, me siento miedo. Los mismos síntomas. ¿Cómo me siento yo cuando hay terrorismo? Me siento incómodo, me siento coaccionado, me siento constreñido, tengo miedo. ¿Cómo me siento yo cuando hay pánico social? Cuando difunden el pánico, por ejemplo, cuando los periodistas dan estas noticias falsas de que con Petro el dólar iba a quedar a 18.000 pesos y que Petro esto y que Petro aquello, digamos, con el periodismo que se dedica a dar pánico todos los días. ¿Cómo me siento yo? Lo mismo. Entonces, la tesis de evaluar un delito de intención desde el resultado no tiene sentido. ¿Por qué? Porque hay al menos 7 delitos, 10, 4, 6 delitos en el Código Penal colombiano que comparten exactamente los mismos síntomas. Entonces, ¿cómo sé yo que es acoso sexual? Entonces ahí viene, no, es que la intención del sujeto era sexual. De así cuenta. Sí es importante establecer cuál era la intención del sujeto. Dice, no, es que lo que él hizo era una proposición sexual. Bueno, entonces aquí entra un elemento, la intencionalidad. Pero todo esto va a que es un delito que no puede prescindir de la intención. Por eso este delito no se puede evaluar desde el resultado. ¿Por qué? Porque es necesario establecer la intención del sujeto, del que la estaba haciendo. No se puede establecer desde el resultado primero porque hay varios delitos que comparten los mismos síntomas. Bueno, primero una cuestión probatoria. Probar un sentimiento es, pues, no se puede. Uno asume, en principio de la buena fe, que tiene ese sentimiento, pero yo no puedo probarlo. No hay ningún examen hoy en día que me diga, sí, es que efectivamente, científicamente provoque sentir eso. No. Uno lo que hace es creer en la buena fe, pero digamos, si actúa de mala fe, si está actuando, porque eso puede pasar. No digo que todas las veces sea así, no, pero no se puede evaluar. Primero, por una cuestión probatoria y segundo, porque al menos hay 6 delitos que comparten exactamente los mismos síntomas. Y eso nos degenera, primero probatoriamente, y segundo, nos genera una ambigüedad de significados que en el derecho colombiano se llama concurso, en este caso homogéneo, porque comparte los mismos elementos, comparte los mismos síntomas, casi las mismas circunstancias. El delito de extorsión es muy parecido. ¿Por qué es muy parecido? Porque en el delito de extorsión hay una intención. El sujeto, digamos, si fuera un hombre a una mujer, la está amenazando para obtener algo de ella. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con el delito de acoso? Bueno, ¿qué es lo que está pidiendo? Pero siempre hay que establecer una intención. ¿Por qué? Porque si en el delito de extorsión lo que pide es dinero, acá lo que pide ya es algo más sexual. ¿Cierto? Pero los síntomas son los mismos y el comportamiento del criminal es muy parecido. Hay un criminal, hombre en ese caso, supongamos, que está coaccionando a una mujer para obtener algo de ella. ¿Cuál es la diferencia? Que en este quiere obtener dinero y en este quiere obtener, pues, un favor sexual o un servicio sexual, digamos, si lo podemos llamar de esa forma, digamos algo sexual, ¿cierto? Pero a lo que voy es que un delito que es de intencionalidad no se puede medir desde el resultado porque eso genera problemas jurídicos a nivel probatorio y a nivel de tipificación, porque la fiscalía lo que hace es tipificar, es decir, establecer cuál fue el delito. ¿Y esto es objeto de demanda? Claro, una demanda de tutela por el debido proceso. Si usted, primero, es objeto de todos los recursos que tenga el proceso penal. Si usted tipifica mal, ahí, por el principio non bis in idem, no se puede juzgar dos veces a la persona por el mismo hecho, pues ese caso se cae. Ese es el riesgo de tipificar mal, ¿cierto? Entonces, ¿qué elementos ahora sí debe tener ese delito en particular? Debe tener los elementos típicos que ya mencionamos, una coacción que se puede dar de cualquier forma, o un constreñimiento, digamos, un constreñimiento. Es decir, que la persona
la esté forzando a que acceda a algo. Una declaración de amor que a mí no me gustó es acoso sexual. No, no, porque el sujeto sigue manteniendo su derecho fundamental a la libertad de expresión. Y en la libertad de expresión, yo como hombre heterosexual o cualquier hombre tiene la libertad de decirle a quien se le venga en gana lo que se le venga en gana dentro de los límites de la ley. Y una declaración amorosa es eso, una declaración. Que no me gustó porque el tipo era muy feo. Bueno, eso ya. Que no me gustó porque me hizo sentir enojada y entonces yo me enojé, ¿no? Pues eso ya es problema de la persona que recibe. Pero no, y en esto he tenido serias diferencias con el feminismo, porque me han dicho, no, es que un hombre no tiene por qué hacer su declaración sexual. Me parece absurdo porque pues así ha funcionado la sociedad desde milenios. Además, las dinámicas sociales funcionan así. Que a una persona no le guste no significa que el hombre heterosexual en este caso deje de tener ese derecho. ¿Ya? Ella tiene derecho a enojarse, pero eso no lo convierte en delito. Ella se puede sentir incómoda, sí, pero no lo convierte en delito. No hay forma de acusar a una persona con eso. Ah, que es que me ha hecho 300 declaraciones ya. Ah, bueno, ahí ya es diferente. Hay una persistencia. Entonces, segundo elemento. Persistencia. Y tercer elemento, que es el más importante. Una intención de tipo sexual. Intención o pretensión también, una pretensión más bien de tipo sexual. O digamos solamente sexual, para colocarlo. Una intención sexual o una pretensión sexual. ¿Por qué sexual? Porque el delito se llama acoso sexual. Si no, sería otro tipo de acoso. ¿Qué lo diferenciaría entonces del acoso laboral? Si la intención fuera, si no se tuviera en cuenta la intención. Pues la intención es lo que diferencia un tipo de acoso del otro. Yo hablo de acoso laboral cuando un jefe tiene una pretensión de tipo laboral. Que me quede más tiempo trabajando, que le haga horas extras, que le haga más por menos plata, que le haga esto, que le haga aquello, de recargarme trabajo. Eso es acoso laboral. Ahora, ¿qué diferencia el acoso sexual? Pues que hay una intención sexual. Suena absurdo decirlo, pero pues llegamos a una sociedad en donde todo es acoso sexual. Por eso tengo que hacer videos como estos donde aclare qué es y qué no es. Si la intención no es de tipo sexual, no, él fue, digamos, hubo un constreñimiento, fue persistente, hubo una intención, todos los elementos. Pero lo que quería era plata. Pues no es acoso sexual. ¿Qué es? Es una extorsión. Hubo una coacción, un constreñimiento para que yo hiciera algo, hubo persistencia, hubo una intención, una pretensión, pero él lo que quería era que yo cometiera un delito. ¿Es acoso sexual o extorsión? No. Ahí lo que hay es un constreñimiento para delinquir. Ya tenemos otro delito que comparte los mismos elementos. Por eso no se puede evaluar desde el resultado. Entonces, otro delito. Hubo coacción, hubo constreñimiento, es decir, me está forzando a hacer algo. El delincuente es un hombre, la víctima es una mujer. Hubo persistencia, hubo una intención, pero la intención era que yo trabajara más. ¿Qué hubo ahí? Un acoso laboral. Entonces, por eso el acoso sexual no se llama acoso sexual por nada. No, no se llama delito de hacerme sentir incómoda, no, se llama acoso sexual. ¿Qué es? Un acoso se define, un acoso tiene estas dos, coacción y persistencia. Esos son los dos elementos del acoso. ¿Qué lo hace sexual? Ah, que la intención es sexual. Por eso tiene nombre y apellido el delito. ¿Sí? El delito no se llama ser persistente, no, el delito se llama acoso sexual. ¿Sí? Entonces, por eso la intención debe ser sexual. ¿Qué pasa si no pruebo que la intención era sexual? Pues probatoriamente no tiene ningún caso, no hay acoso sexual. Si usted no logra establecer que hay una pretensión sexual, ah, Cristian, pero es que tú eres machista, eres hombre heterosexual. No, es que ese es el derecho. Esto también se hace por estabilidad y seguridad jurídica.
La jurisprudencia, lo que llamamos la dogmática, no puede estar cambiando cada 2, 3 años por el capricho de que alguien se le metió que tenía que ser evaluado del resultado. No. Entonces, ¿qué hago yo como mujer? Bueno, pues uno, aprender a vivir en la sociedad y dos, dejar el fanatismo y dejar de exagerar las cosas porque, o sea, yo entiendo que las luchas válidas, pero pues tampoco podemos llegar a un extremo de pensar que todo es malo y que todo lo que nos rodea nos quiere hacer daño. No, yo creo que hay unos límites sanos y sensatos a todo. Con esto termino. Yo sé que este video va a generar seguramente algunas opiniones negativas, pero es la realidad. El acoso sexual se caracteriza porque la intención del sujeto, la pretensión, lo que quiere obtener es de tipo sexual. Entonces, primero es un delito de intencionalidad, es decir, el sujeto lo quiere hacer y quiere obtener algo. Es un delito que tiene una pretensión. Segundo, los elementos del acoso son la coacción y la persistencia. Y tercero, ¿qué lo diferencia de otros tipos de acoso? De acoso laboral, por ejemplo, o el delito de extorsión. Que la intención, la pretensión, lo que quiere obtener es de tipo sexual. Por esa razón, es un delito de intención y no puede ser evaluado desde el resultado. Si te gustó este video, dale like. Si no te gustó también, dale like y suscríbete. Muchas gracias.